Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Mañana arranca la fiesta del Maratón de la Ciudad de México, digamos, con una fiesta previa. Se trata de la carrera infantil y familiar en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por si alguna razón no podrás correr la Maratón de la Ciudad de México, las carreras infantiles y familiar de El Origen de Mi Ruta son una buena opción para poder ejercitarse y formar parte del evento deportivo más importante de la capital del país. Este sábado, en punto de las 10 de la mañana, el Autódromo Hermanos Rodríguez será sede de la carrera infantil Maratón CDMX, que constará de una ruta de 420 metros y en la cual pueden participar de 9 a 12 años de edad. La otra opción es la carrera familiar, la cual iniciará a las 8 de la mañana en la pista del autódromo con un recorrido de 4.2 kilómetros, sin un rango de edad establecido para poder participar en el evento. Estas carreras formarán parte de las actividades que se llevan a cabo en la Expo Maratón, donde cientos de exponentes de la industria running del país venden sus productos a los asistentes. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y por fin mañana se pone punto final al gran circo que se ha montado a través de la pelea entre Floyd Mayweather, boxeador, y el irlandés Conor McGregor, que es, sabemos, campeón de artes marciales mixtas en la UFC. Mañana este evento ha dividido por completo el mundo del deporte. Dicen que se trata de un circo que falta al respeto precisamente a los principios del deporte. Lo que es un hecho es que nunca en la historia del deporte un evento había logrado recaudar tantos millones de dólares por pago por evento. Este sábado se vivirá en Las Vegas, Nevada, uno de los espectáculos que más ha generado expectación en la historia del deporte. La pelea entre el boxeador Floyd Mayweather y el campeón de artes marciales mixtas Conor McGregor. Denominada la batalla del siglo, este enfrentamiento ha dividido la opinión en el mundo, entre los que lo consideran un gran evento y los que señalan que se trata de una falta de respeto, un circo que falta a los valores de los deportes. Mayweather, que había colgado los guantes en septiembre del 2015 como invicto, ganando sus 49 peleas, se las verá con McGregor, acostumbrado a las peleas de las artes marciales, pero no al boxeo puro. El combate está programado a 12 asaltos en el MGM Grand en Las Vegas, con el formato y reglas de una pelea tradicional de boxeo. La cita puede batir todos los récords de cifras millonarias, superando de largo el famoso combate del siglo de Mayweather contra Pacquiao. Vianey Zárate, 21 Noticias. Pero no, aquí en la capital del país no nos quedamos cortos en cuanto a buenos espectáculos. Mañana se va a llevar a cabo la función de la Triplemanía, Dr. Wagner y Psycho Clown. Vamos a escuchar un poquito de esta cartelera. Dr. Wagner Jr., máscara contra máscara, 2 dinastías en guerra. Triplemanía 25, Ciudad de México. El suceso más esperado está en cuenta regresiva. En la noche del 26 de agosto, la lucha de la década. Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr., máscara contra máscara, 2 dinastías en guerra. Pues a todos los que les gusta la lucha libre han estado esperando este evento. Son 2 grandes luchadores y mañana uno va a perder la máscara. Es la pelea principal de este cartel de la Triplemanía número 25 que se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. ¿En la Arena México? No, en el Juan de la Barrera. En el gimnasio Juan de la Barrera, ahí se va a llevar a cabo este evento, por si tienen ganas de ir. Bueno, pues esta es una muy buena opción, todo un espectáculo también, además de la lucha libre. Actividad de la jornada número 4 de la Liga Femenil MX. Vamos a ver qué va a haber para el fin de semana. Jornada 5, perdón. Veracruz frente a Xolos, Santos frente a Querétaro. Insisto, es Liga Femenil a las 9 de la mañana estos 2 partidos. Pumas frente a Cruz Azul a las 4 de la tarde. Duelo capitalino, Tigres frente al Atlas y Rayados frente a Chivas. Y bueno, también vamos a ver la actividad de la jornada número 7 de la Apertura 2017. Esto es la Liga Varonil, ahí está Cruz Azul Monterrey, Tigres Lobos, León Santos, América visita a Morelia, Guadalajara va a recibir a Querétaro, Veracruz el domingo frente a Pumas. Es la información deportiva, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo.